¿Cómo les dieron, hermanos? Dijo una vez un hermano, pues así, hermano, flat. Extendido, dijo. Qué bueno. Qué bueno, hermano, que están aquí entre nosotros. Yo creo que me iba a regañar el hermano ya. Qué bueno que están aquí entre nosotros hoy en esta mañana. Le queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio del Facebook. Una vez más agradecemos su presencia entre nosotros por medio de esta vía que ustedes están utilizando en esta mañana. Queremos decirles que siempre son bienvenidos aquí en este local. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas. Para todos ustedes quienes viven aquí cerca, pueden venir a visitarnos. Todos los domingos nos reunimos a las 9:30 de la mañana y después nuestro culto, y por la tarde a las 6, los miércoles a las 7 de la tarde, solo que todos son bienvenidos. Si usted nos está sintonizando un poco retirado, qué bueno que lo está haciendo en esta mañana, pero también la invitación se extiende para usted, para que cuando ande por acá, por estas partes del Valle de Texas, no solamente vengan a Las Naranjas, sino que vengan a visitarnos, para que vengan y estén aquí con nosotros también esos días. Bienvenidos. Para el resto de nosotros quienes estamos aquí, hermanos, le damos la bienvenida a todos ustedes. En los domingos por la mañana hemos empezado un estudios concerniente impedimientos a nuestra entrega a Dios. Impedimientos a nuestra entrega. A nuestra entrega. Claro, ¿verdad? A Cristo. Recuerde que cada uno de nosotros, aquellos los cuales somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, y recuerde que la palabra del Señor nos enseña que tenemos que hacer varias cosas para poder entrar a los privilegios, a las bendiciones de Cristo. Algunos han dicho, bueno, las bendiciones de Cristo es para todos. Y en cierta manera están correctos. Mateo capítulo 5, versículo 48 en adelante dice que el Señor hace llover sobre justos y injustos, ¿verdad? Solo que hay bendiciones para todo aquel que se encuentra fuera de Cristo, pero no todas las bendiciones. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que todas las bendiciones son para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, a eso me refiero, a todas las bendiciones que recibimos de Cristo Jesús, no solamente las parciales que recibimos cuando estamos fuera de Cristo Jesús. Solo que aquellos los cuales nos hemos entregado totalmente a Cristo, estamos gozando de todas las bendiciones. Efesios capítulo 1, versículo 3, todas las bendiciones espirituales. Y sabemos nosotros que cuando nos entregamos a Cristo Jesús, pues fue un día feliz. Yo todavía recuerdo el día que yo pasé para enfrente y que rendí a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mi fidelidad, todo mi ser para servirle como un siervo de Él. Y espero que cada uno de ustedes también recuerde ese día. Fue un día alegre, un día de contentamiento, de alegría, porque pues me entregué a Cristo Jesús. Pero a través de los años, ¿verdad? Ha visto cosas que en ocasiones nos impide nuestra entrega total a Cristo Jesús. Y en vista de que hemos pasado por una pandemia, ¿verdad? El año 2020, se ha visto no solamente aquí en esta congregación, sino que en varias congregaciones, en donde quiera que he ido a predicar y a enseñar, la cosa número uno, ¿verdad?, entre ellos es de que hermanos que en un tiempo estaban entre ellos y ya no han regresado.
ya no han regresado. Solo que algo les ha impedido su regreso a la entrega a Jesucristo. Algo les han pedido. Y pues para ciertas personas son diferentes cosas. Y por eso es que durante esta clase queremos ver varias cosas que pueden impedir nuestra entrega hacia Dios. Y primeramente hemos visto que la apatía, ¿verdad? Es un impedimento. La apatía es un impedimento a nuestra entrega a Cristo Jesús. ¿Y recuerda usted lo que se vino a definir concerniente a la palabra apatía? Apathy. Falta de entusiasmo, ¿verdad? Falta de pasión, falta de ánimo. O sea que desde que pegó la pandemia, ¿verdad? En el año 2020, como que a algunos cristianos ya se le ha acabado esa pasión. Ya no se ve la pasión que antes tenían. Ya no se ve el entusiasmo que antes tenían. Ya no se ve el nivel de energía que antes tenían, sino que muy apenas andan cumpliendo con sus deberes que tienen a Cristo, no con los que tienen a los ancianos de esta congregación, mucho menos a este servidor suyo, ¿verdad? Porque recuerde, estamos en el mismo nivel. El servicio suyo a Cristo es mi servicio a Cristo. Lo único que nos separa, ¿verdad?, es nuestro nivel de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros ante Cristo Jesús. Entonces, hay personas que enseñan apatía en su vida. Hoy en esta ocasión quiero hablar de otro impedimento, que es el desánimo. El desánimo. El desánimo es, bueno, todo lo dice, ¿verdad? Uno debe de tener ánimo para seguir adelante con todo lo que el Señor le ha pedido. Tiene que tener ánimo. Y el desánimo en ocasiones viene a resultar en nuestra vida. Y esto no es un pecado, porque nosotros podemos ver en la historia de Dios que grandes hombres y mujeres que Dios escogió para su servicio se desanimaron, ¿verdad? Se desanimaron. Por una razón u otra, ellos entraron en un tipo de desánimo y los miramos nosotros en la manera como ellos actuaron. Solo que no es nada fuera de lo ordinario. Como seres humanos vamos a experimentar el desánimo tiempo con tiempo. Pero lo que sí es un poco problemático en nuestra vida es que cuando el desánimo nos detiene hacia abajo y no permite que nosotros salgamos adelante con nuestro enfoque de nuestra vida como cristianos. Todos nosotros tenemos un enfoque como cristianos y cuando el desánimo nos impide que nosotros realmente podamos cumplir con ese enfoque en nuestra vida, entonces ahí está el problema. Que muchos cristianos entran en un valle y ya no quieren subir, ¿verdad?, al cima del cerro, ya no quieren subir, ¿verdad?, a la altura del cerro, sino que se conforman estando en el valle espiritualmente hablando. Y ahí es donde está el problema, porque todos nosotros debemos de salir adelante. Y claro que conocemos nuestros pasajes tales como Lucas capítulo 1, versículo 37, donde dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entendemos bien que estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Cuando leemos el libro de Isaías, Isaías constantemente le comunica al pueblo de Israel que se encontraba en un estado de desánimo, de que no sirvemos a cualquier Dios, sino que sirvemos al Dios todopoderoso. ¿Usted recuerda cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad de Egipto? Después de tanto tiempo,
regresaron, y cuando regresaron a Jerusalén, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel lloró al ver el templo destruido. Pues ya tenía cerca de 70 años todo esto que se había ocurrido. Recuerda que la invasión de Nabucodonosor empezó en el año 597 por ahí, y luego la segunda fue el 586 antes de Cristo, y luego ya la última. Good morning, sir. Good morning por la mañana. Y la última fue en el año 606 antes de Cristo. Y miramos nosotros que duraron 70 años, según Jeremías capítulo 25, versículo 8 en adelante, dice que por 70 años estuvieron en cautividad en Babilonia. Y cuando regresaron, entonces miraron el templo, destruido. Y lloró el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontró en un estado de desánimo. Cuando usted lee el libro de Ageo, Zacarías, Esther, Nehemías, todos estos libros, usted se va a dar cuenta en cómo estos profetas Dios los levanta en ese tiempo para animar al pueblo de Dios. Y noten el lenguaje que se usa para que puedan ellos animar el pueblo de Dios. Y noten las características del pueblo cuando ellos se encontraron en un desánimo. Y cuando nosotros podemos leer estos libros y mirar las características de este pueblo, al demostrar un desánimo, lo podemos comparar con hoy día y miramos que el resultado es igual. El resultado es igual. Hemos pasado por unos tiempos muy difíciles últimamente. Y algunas personas, algunos cristianos, algunos entre nosotros nos encontramos desanimados. Algunos lo hemos demostrado más que otros, pero como quiera podemos decir que se encuentra un tipo de desánimo en nuestras vidas. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Y quiero primeramente definir la palabra desánimo conforme a como la Biblia lo describe. Y para esto quiero ir primeramente a la primera carta de Reyes, y capítulos 18 y 19, porque allí vemos nosotros una descripción sobre el desánimo. Allí nos habla de Elías, el profeta Elías. El profeta Elías era un profeta de Dios que estaba lleno de energía, lleno de entusiasmo. Miramos nosotros que durante la época del profeta Elías, reinaba en Israel el rey Acab, y tenía una mujer que estaba tremenda, Jezabel, la conocen, ¿verdad? Y pues también tuvieron una hija que también tuvo tremenda. Si usted lee toda la historia, ¿verdad?, de esa familia, tuvo tremenda. Pero esta familia, el rey Acab y su esposa Jezabel, fueron una pareja que desafiaron a Dios y desafiaron a los profetas de Dios. Tanto que cuando Acab, el rey Acab, quiso tener una conversación con Elías, un siervo de Dios, sabiendo dónde estaba Elías, y Elías le dice a este siervo: regresa al rey Acab y dile que quiero tener una junta con él. Este siervo de Dios no quería decirle al rey Acab eso, dice, porque me mata. Pero noten cómo la conversación se desarrolla. Primer Reyes capítulo 18. En Primer Reyes capítulo 18 miramos nosotros que dice la palabra del Señor. Bueno, empieza todo el capítulo 18, ¿verdad? Pero quiero empezar a leer en el versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab. Este es el siervo del cual estaba yo mencionando hace unos momentos. Entonces Abdías
Estoy leyendo 1 Reyes, capítulo 18, versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Ya se encontraron cara a cara Elías y Acab. Y note lo que dice el versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Noten lo primero que sale de la boca del rey Acab. Bien valiente. Bien valiente el rey Acab. Y viene a acusar al profeta Elías de que él era el que había causado los problemas en el pueblo de Israel. Pero noten el versículo siguiente, versículo 18. Y él, el profeta Elías, respondió, no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Leo estos dos versículos para que entendamos primeramente nosotros, ¿verdad?, el estado de Elías. Era un estado de ánimo, de entusiasmo, ¿ok?, en Elías. Este hombre sabía bien que tenía a Dios con él y sabía bien que Dios iba a ser victorioso. Él entendía que Dios le había prometido que la victoria iba a ser de Dios, que él solamente, es decir, Elías, iba a ser usado como un medio para que la palabra de Dios fuera exaltada. Y esto es lo que vemos en los siguientes versículos. Cuando Elías entonces viene a retar a los profetas de Baal para que ellos se puedan confrontar y para que pueda decidir. Recuerda este famoso dicho, ¿verdad?, que miramos nosotros en el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No solamente Elías vino a retar al rey Acab, a su esposa Jezabel, no en una manera directa, sino que indirecta, sino que también a todo el pueblo le dice, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Si Dios es Dios todopoderoso, si Él es el Dios de los dioses, lo cual lo es, entonces seguirle. Y si Baal, los falsos dioses, ¿verdad?, son los dioses todopoderosos, entonces seguirle. ¿Para qué están claudicando entre dos pensamientos? Este era el problema de los israelitas. ¿Usted recuerda en la segunda carta de Reyes, capítulo 17? Segunda carta de Reyes, capítulo 17, el último versículo de este capítulo. Aquí habla sobre la destrucción del pueblo del norte. Y note lo que dice. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 41. Así temieron, noten, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿De qué tantas generaciones habla aquí? Padre, hijos, nietos. Habla de 3 generaciones que hicieron lo mismo. En otras palabras, tenían un pie en el mundo, un pie con los falsos dioses y un pie sirviendo a Jehová Dios. Eso no es aceptable. Hoy en día, cristiano sigue siendo lo mismo, algunos, no todos. Siguen con un pie en el mundo y otro pie sirviendo a Dios en la iglesia. No es aceptable. Y leo este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 41, para que nosotros entendamos al pueblo de Israel. Y por eso Elías le dice, bueno, si Jehová es tu Dios, sírvele. Si no,
vete tras los dioses paganos, sírvele a ellos, a ver cómo te van a ayudar. Y aquí hay muchos versículos que podemos usar, por ejemplo, Salmo 115, versículo en adelante. Cuando el salmista le está diciendo concerniente a sus dioses, dice, tienen oídos, pero no oyen. Tienen sus oídos, pero no oyen. Tienen sus ojos, pero no ven. Tienen su boca, pero no hablan. ¿Por qué? Porque era solamente un pedazo de madera, que Jeremías dice en Jeremías capítulo 2, un pedazo de madera que se les hincaban y les oraban, y cuando tenían frío lo aventaban en el fuego para calentarse. Solo que eso eran los dioses que ellos servían. Entonces miramos nosotros el ánimo de Elías, un ánimo tremendo, un ánimo tremendo. Pero luego miramos nosotros y pues se viene a confrontar a los profetas Baales y viene a ser victorioso. Pero algo ocurre en la vida de Elías. Y esto lo miramos en el 1 Reyes capítulo 19, versículo 1 y 2. Aquí ya entra la esposa de Acab. Y note lo que dice 1 Reyes capítulo 19, versículo 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, y aunque me añaden, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, te voy a matar. Te voy a matar. Y de ese momento en adelante ya miramos nosotros en Elías, ¿qué? Un desánimo. ¿Ok? Un desánimo. De ánimo a desánimo. Estamos mirando la definición bíblica de la palabra desánimo. Ánimo debe tener cristiano, porque sirvemos al Dios Todopoderoso. Pero luego ocurren cosas en nuestra vida que viene el desánimo. ¿Y qué es el desánimo? El desánimo es ya, pues, en que no se vienen a cumplir las cosas como nosotros teníamos en mente que iba a resultar. ¿Qué creen ustedes que estaba pensando Elías en este momento? Cuando pasó lo que pasó, Elías estaba pensando de que su vida iba a ser una vida que mejor, de que Dios no le iba a fallar, de que todas las circunstancias alrededor de él iban a ser pues unas circunstancias para el beneficio de su estado, es decir, de su salud, de lo que sea. Pero nada de esto ocurrió. Nada de esto ocurrió. Sino que a lo contrario, recibió una amenaza de Jezabel. Y lo andaban persiguiendo para quitarle la vida. Esto pues es lo que miramos nosotros, que es el desánimo. El desánimo es cuando ya entra en nuestra mente, lo pone aquí, ¿verdad? Me falta espacio. Cuando ya entra en nuestra mente, ¿verdad? De que el ánimo mío no equivale, ¿verdad?, a los resultados que se han manifestado a consecuencia de cumplir la voluntad de Dios. El ánimo mío no se equivale a los resultados que se han visto a consecuencia de este ánimo que yo he puesto en las situaciones o circunstancias que está delante de mí. ¿Entendemos eso? Entonces miramos nosotros que vino a afectar la mente, vino a afectar a la persona. Por ejemplo, Jeremías capítulo 1, fue llamado por Dios. Él entendió que era profeta de Dios, que fue llamado por Dios, pero Dios le llama para que venga ¿qué? A sufrir.
Y llegó al punto de que Jeremías se fastidió con todo esto. Totalmente que Jeremías capítulo 12, él ya viene a decirle a Dios, Dios, ¿por qué es que la gente que vive en pecado, por qué es que la gente que no te sirve, vive mejor que uno? Tiene una vida mejor que uno. Está pasando por cosas mucho más mejor que uno que te está siguiendo. Eso es lo que le vino a la mente de Elías. Lo mismo que le vino a Jeremías. Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1 dice, Señor, toda la gente pecadora, toda la gente que vive en el mundo, la misma cosa, vive mejor que uno. ¿Hasta cuándo vas a permitir que esta gente continúe viviendo y nosotros que somos tus hijos vivemos diferente? No miramos el resultado del ánimo que tenemos en servirte, no vemos el resultado. No hay un balance. Como humanos pensamos nosotros, ¿verdad?, de que simplemente porque Dios me pide que yo me esfuerce y que haga ciertas cosas, que Dios me debe recompensar con lo mismo. Y cuando no recompensa con lo mismo, entonces es cuando entramos en un desánimo. Y es lo que pasó con Elías. Lo mismo que pasó. Lo mismo que ha pasado con algunos cristianos. Vino la pandemia y es posible que el cristiano pensó, bueno, nosotros somos hijos de Dios. A nosotros no nos va a pasar nada porque Dios nos va a proteger. Pero luego resulta, ¿verdad?, como la familia Rodríguez de Longview, que muere el hermano predicador. Y luego que muere su esposa. Y luego que muere su madre. Y luego que recientemente ha muerto su papá. ¿Cómo creen ustedes que en la mente de personas que son cristianos están pensando en este momento? Bueno, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y esto es lo mismo que posiblemente algunos de nosotros estemos pensando en la actualidad, aquí presentes, o los que nos están mirando por Facebook. Bueno, yo he perdido mi trabajo. Algunos han perdido casa porque no han podido pagar renta. Otros han perdido ciertas cosas. Y entonces comenzamos nosotros a preguntar, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? Ya entonces entra el desánimo, porque el ánimo mío de querer servir a Dios no equivale a los resultados que han resultado en mi vida. Yo ahora no estoy mejor, sino que estoy peor como empecé. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho para mí en estos momentos? Ese es el desánimo. Y eso es lo que vemos nosotros en Elías, en la mente de Elías. Pero cuando el desánimo entonces viene a entrar en nuestra vida, que entra en nuestra mente, luego viene la frustración. La frustración en nuestra vida. La palabra frustración simplemente quiere decir que los resultados no equivalen al nivel de ánimo que yo puse en las circunstancias. Esa es la frustración. Una frustración en nosotros o en Elías. Y esta frustración que vino a sentarse en la mente de Elías, ¿qué fue lo que le hizo? Él mejor vino, ¿qué? A huir. Él vino a huir. ¿A dónde? Se fue. Se fue de la presencia de todos. ¿Sería porque le tuvo miedo a Jezabel? Bueno, él sabía bien que adoraba a un Dios más poderoso que Jezabel. Dios ya se lo había comprobado que había matado a todos los profetas de Baal. Había enfrentado a Acab. Y estoy seguro que constantemente Dios le había demostrado a Elías diferentes cosas que él entendió que poderoso era Dios. Pero ¿por qué ahora entra la frustración en él? Y huye
para que así él pueda ya salirse de todo esto. Fue el desánimo. Y estamos hablando ahora del proceso a dónde nos lleva el desánimo. Nos lleva a una frustración. ¿Ok? ¿Qué tanto tiempo puede el desánimo estar en nosotros? Bueno, voy a poner aquí una pregunta, ¿verdad? Porque no sabemos. En algunos es poco, en otros es más. ¿Qué tanto tiempo la frustración puede estar en nosotros? No sabemos. Todo depende en el nivel de la persona. Y después de la frustración, entra ¿qué? La depresión. La depresión. La depresión simplemente es que ya no quiere hacer nada. Ya no tiene el deseo de servir a Dios, ya no tiene el deseo de querer poner en práctica aquellas cosas que antes fue enseñado. Y todo esto, ¿verdad? Mental. Afecta la mente, el hombre interior de la persona. Entonces, ese es el proceso que nos lleva al desánimo. Lo miramos en Elías, lo miramos en Jonás. ¿Recuerdan Jonás? ¿Qué es lo que Dios le pide a Jonás? Que vaya y le predique a la nación de ¿qué? De Nínive. Y cuando usted lee Jonás capítulo 4, versículo 1, noten cuando Jonás va y les predica en la manera en cómo le contesta a Dios. Ahí vemos el estado de frustración. Él huye, quiere huir, ¿verdad? Pero miramos en cómo Dios lo vuelve, así como Elías lo vuelve a ayudar para que regrese. Una depresión. ¿Y qué de otras personas que miramos nosotros en el Nuevo Testamento que hicieron lo mismo? Así es. Tenía un ánimo, ¿verdad? Y luego lo vemos que llegan a la isla de Chipre. ¿Y qué pasó ahí? La frustración. Porque ahí Juan Marcos vio realmente el poder de Satanás. En este hombre en el cual se enfrentó al apóstol Pablo. Hubo discusión entre Pablo y Bernabé porque Pablo no quería llevar a Juan Marcos. Así. Y Bernabé pues se lo tuvo que llevar y Pablo pues llegó a Silas con él. Así es. Solo que entonces, este es el proceso, ¿verdad? A donde nos lleva el desánimo. Entonces, cuando ya la persona llega a este punto, ahora, la persona puede estar aquí, puede estar acá o puede estar en esta situación. Pero ¿cuál es el remedio que la palabra del Señor nos enseña para que la persona pueda salir de todo esto? Voy a tener que borrar esto porque se me acaba el espacio aquí y también el tiempo. En vista de que es mental todo esto, ¿verdad? Entonces miramos nosotros que la palabra de Dios es la cual nos va a ayudar. ¿Ok? La palabra de Dios. La palabra de Dios, según Efesios capítulo 1, versículo 8, note lo que dice. Efesios capítulo 1, versículo 8. Efesios capítulo 1, versículo 8 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, es 18, 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en sus santos. Empieza el versículo 17, el pensamiento, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿En dónde? En nuestros ojos de entendimiento. Entonces, esto es lo que se va a llevar a cabo para que venga a fortalecer nuevamente nuestro estado mental. Nuestro estado mental. La palabra del Señor es la que nos va a fortalecer, es la que nos va a aumentar la fuerza, el conocimiento, para que podamos nosotros seguir adelante. Que no fue lo que hizo Dios con Elías.
que no fue lo que hizo Dios con Jonás, que no es lo que ha hecho Dios con todos aquellos que se han encontrado en este punto. Y luego miramos nosotros que está la segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16 y 17. ¿Qué es lo que va a perfeccionar al ser humano? Aquel que se ha entregado a Dios para que esté completamente enterado para toda buena obra, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, según Hebreos capítulo 4, versículo 12, es activa. Y noten hasta dónde entra. Entra hasta lo más profundo del ser humano, que es el alma de la persona. Es el centro de facultad, de razonamiento, de los pensamientos, de todo. Es que cuando esto ocurre, cuando ocurre algo tremendo en nuestra vida, ¿verdad? Y que entramos en un desánimo, es que se ha afectado el sistema mental nuestro. El sistema mental nuestro se ha afectado y por lo tanto tiene que volver a ser restablecido por medio de la palabra de Dios. Porque no equivale, otra vez, no equivale el ánimo que hemos puesto al resultado que hemos tenido. No miramos una igualdad. Y usted y yo como cristianos, ¿verdad? No estamos para ver una igualdad, sino que estamos para ver el poder de Dios en nuestra vida. ¿Que no es así? ¿Ibas a decir algo? Yo pienso que muchas veces cuando estamos pasando por una dificultad y viene mucha presión a nuestra vida, comenzamos a dudar dónde está Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos desanima, porque dudamos que dónde está Dios, y la presión nos pega, ¿verdad? Y estamos luchando con nuestros pensamientos. Y cuando Pedro venía caminando, que le dijo, Jesucristo ven a mí, cuando dudó es cuando comenzó a hundir, así nosotros también. Correcto. Cuando viene la presión y comenzamos a dudar y el desánimo nos pega. Y esas son características de la depresión. ¿Qué fue lo que Elías pidió? La muerte. Elías pidió la muerte. Señor, quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo. ¿Qué no pidió eso? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones tremendas en nuestra vida y no pidemos lo mismo? Señor, quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo. No es tan uno, ¿verdad?, de quitar nuestra propia vida, sino que hasta cuando Dios diga hasta aquí. Dios es el que tiene control de todo. Y todas estas características las vemos, ¿verdad?, en todas las personas que han pasado por el desánimo que los ha llevado a la frustración y a la depresión. Pero vuelvo a repetir, la palabra de Dios es la cual nos va a aumentar. Porque recuerde, aquí en la palabra de Dios tenemos, mire, hay diferentes niveles. Está el nivel de inconverso, está el nivel de recién convertido, de niño y el nivel de carnal. ¿Ok? Cuando entonces vienen situaciones a nuestra vida, les afecta en diferentes niveles a diferentes miembros del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Entendemos? Algunos inconversos nos están visitando. Y yo recuerdo que cuando empezó todo esto, ¿verdad?, tuvimos una conversación, todos los dirigentes de esta congregación, y lo primero que dijimos, les va a afectar a nuestros visitantes. Y dicho y hecho. Tuvieron miedo. Ya no vemos a los visitantes que tenemos regulares. Y luego al recién convertido, pues también, porque no están muy fuertes, solo que hay diferentes reacciones. Y luego al niño en Cristo Jesús. Y luego los carnales son aquellos que andan sembrando duda en todo, ¿verdad? No, que este, que el otro, que para allá y para acá, ¿verdad? Y luego sigue el espiritual. Pero hay diferentes niveles. Entonces la palabra de Dios es la que va a ayudar para poder fortalecer y para poder llevar de aquí a acá, de aquí a acá. Y esperamos que no se queden aquí, ¿verdad?, sino que pasen a la madurez, porque todos tenemos que madurar. Una persona madura, hermanos, mira las cosas diferente.
Cuando hay situaciones en nuestra vida, las mira como un tipo de gozo en su vida, porque estoy sufriendo por el Señor. Santiago capítulo 1, versículo 3 en adelante dice que cuando vienen las tentaciones y las pruebas en nuestra vida, ¿qué dice? Recibirlas con sumo gozo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ella nos va a perfeccionar nuestro carácter. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, no extrañéis de las diversas pruebas que van a tener en su vida, sino que gozaos, estar alegres, dice el apóstol Pedro. Solo que esta es la manera en cómo lo mira el maduro, la persona que está acá arriba. Estos de aquí no la miran de esta manera, sino que son los que entran en desánimo, son los que entran en la apatía, son los que entran en diferentes situaciones en su vida y son los que se tienen que animar para poder salir de todo esto. Pero vuelvo a repetir, se lleva la palabra de Dios. Y muchas de las veces la palabra de Dios no la aceptan y no la creen porque no equivale el resultado con lo que está enseñando. ¿Entendemos? No viene a tener la misma igualdad. Yo no miro el resultado, pero el resultado no lo vamos a ver aquí, sino que el resultado lo vamos a ver ya cuando estemos con el Señor. ¿Verdad? El tiempo ya me terminó, hermanos. Sí, hermano, rápidamente.